señor Abascal, termina el año 2021 de la misma forma que comenzó, con restricciones por el coronavirus y ahora con el llamado pasaporte COVID en diferentes comunidades autónomas. ¿Cree que esto se trata realmente de una medida sanitaria o es más bien una medida de control social? Y por otro lado, ¿cuál cree que es el fin, al fin y al cabo, de este pasaporte COVID? Yo creo que es una medida discriminatoria y una medida contraproducente para la economía, contraproducente para las libertades e inservible para el control de la enfermedad. Y además en la que hemos visto unas contradicciones absolutamente inaceptables, porque hace unos días precisamente se planteaba en este debate en el Congreso los grupos para ver si exigían el pasaporte COVID a los diputados para acceder al hemiciclo, y todos los grupos, incluido Vox, dijeron que no se podía exigir el pasaporte COVID para representar a los ciudadanos y entrar al Congreso, y nosotros en realidad somos coherentes y creemos que no se le puede exigir a nadie. Creemos que hay que actuar con sentido común, hay que actuar con prudencia, como lo están haciendo los españoles durante estos días que hay más contagios, que han agotado los test de antígenos en las farmacias, que han restringido sus relaciones sociales y que están intentando protegerse para disfrutar durante estos días de su familia y llegar a las fiestas navideñas en condiciones. Y yo creo que son los ciudadanos los que están dando un ejemplo frente a los políticos que están lanzando mensajes contradictorios y que durante todo este tiempo han atacado las libertades, han restringido derechos fundamentales y lo han hecho de manera inconstitucional. Ha habido 3 sentencias ante 3 recursos de Vox que han supuesto un gran varapalo para el gobierno y no se ha asumido ninguna responsabilidad. El gobierno sigue en sus sillones y nadie ha dimitido, nadie asume la responsabilidad por una restricción brutal e ilegal, inconstitucional, de derechos y libertades. Precisamente ese asunto quería preguntarle. ¿Cree usted que no ha tenido ningún tipo de consecuencia para el Gobierno esas sentencias en contra por el cierre del Congreso, por el primer estado de alarma, que ustedes denunciaban que era un estado de excepción encubierto, y por el segundo estado de alarma por esa duración y esa cogobernanza? ¿No cree que esto ha podido mellar de alguna forma al Ejecutivo, al menos a lo mejor electoralmente? Bueno, no tengo ninguna duda de que el descrédito del Gobierno es creciente. Comenzó desde el principio porque Pedro Sánchez llegó al poder de manera ilegítima, mintiendo a sus propios electores, y eso hizo que perdiera el crédito ante muchas de las personas que habían confiado en él cuando les dijo que no pactaría ni con los comunistas bolivarianos, ni con los separatistas golpistas, ni con los herederos del terrorismo. Hizo todo eso. Creo que estas 3 sentencias han sido muy importantes también para el crédito de Vox y para el descrédito del Gobierno. Es verdad que vamos poco a poco, que nos gustaría que las cosas fuesen más rápidas y que se convocasen elecciones inmediatamente para que los españoles pudieran deshacerse de este gobierno. Volviendo al tema del coronavirus y de la pandemia, ¿no le inquieta que hace un año se dijera, que el presidente del gobierno dijera que si se llegaba al 70% de la vacunación de la población se conseguiría esa inmunidad de rebaño, y ahora que estamos con el 90% aún persistan las restricciones, la mascarilla obligatoria en interiores y demás? Yo creo que los líderes políticos occidentales han demostrado una obviedad, y es que se sabe mucho menos de lo que nos gustaría de esta enfermedad. Lo cierto es que seguimos en las mismas circunstancias, no sabemos si con una enfermedad que es más transmisible, más contagiosa, pero que tiene menos letalidad, pero lo que sí sabemos es que no se pueden seguir restringiendo derechos y libertades, no se puede seguir encerrando a la gente. España debe protegerse, Europa debe protegerse, pero no pueden detenerse, y yo creo que esa es la clave. Hay que aprender a convivir con esta situación y hay que hacer que los españoles puedan llegar a fin de mes, que puedan trabajar, que se puedan proteger, pero sin histerismos y sin restringir derechos a nadie, sin discriminar a los españoles en función de lo que decidan libremente, por ejemplo, respecto a la vacunación. Y yo creo que esto es muy importante. La vacunación no es legalmente obligatoria. No se atreven los líderes políticos españoles a imponer una vacunación obligatoria. Nosotros tampoco somos partidarios, pero han impuesto por la vía de hecho una obligatoriedad a través del pasaporte COVID, y eso es un fraude de ley. Algo que no es obligatorio legalmente no se puede convertir en obligatorio de hecho, haciendo que la gente no pueda hacer su vida, no pueda ir a su trabajo, no pueda acceder al interior de un local comercial, a un bar, a un restaurante, o que te lo pretendan pedir en las comidas familiares, ¿no? Yo creo que hay que actuar con sentido común y con respeto a las personas que libremente han decidido vacunarse. No se las puede insultar y estigmatizar. Hay gente que se mete con los que se han vacunado, y al revés, hay gente que se mete con los que no se han vacunado.
Creo que en estos momentos Vox hace una gran contribución social si habla en este terreno de libertad y de respeto, que es lo que ha faltado en estos momentos. Cambiando de asunto, señora Abascal, se han convocado elecciones en Castilla y León por la desconfianza que le suscitaba al PP Ciudadanos, su socio, y suenan ya también campanas electorales en Andalucía, tal vez para mediados de 2020, no sabemos muy bien cuándo, ¿no? Según cuando decida Juan Manuel Moreno. Entonces, en esta situación parece que la relación entre el Partido Popular y Vox para formar mayorías parece fundamental, pero ¿cree usted que con los pactos que se han producido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, para la renovación del Tribunal Constitucional, puede que se vuelva a reeditar ese pacto, en este caso electoralmente, ya sea en Andalucía o en Castilla y León? Yo estoy seguro de que los españoles quieren una alternativa al Frente Popular de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas, y parece que el Partido Popular no está dispuesto a participar en esa alternativa porque hay que atenerse a las declaraciones que recientemente ha hecho el señor Pablo Casado diciendo que desea una gran coalición con el Partido Socialista y despreciando a quienes podemos participar de una alternativa para expulsar a los socialistas. El señor Casado ha dicho que el Partido Socialista es un gran partido, a la vez que ha arremetido durísimamente contra Vox. Y esa es la gran preocupación que tenemos en estos momentos, que algunos sí creemos en una alternativa y otros simplemente están dispuestos a ponerse de acuerdo con el Partido Socialista, con un Partido Socialista que ha traicionado a los españoles, que les ha mentido, que nos ha llevado a la ruina y con el que hay que mantener una distancia infinita. Y además creemos que hace falta una alternativa, no un simple relevo, que es a lo máximo que aspira el Partido Popular, que parece que quiere, donde hay 10.000 socialistas, poner a 10.000 del PP. Y nosotros lo que queremos es que donde había 10.000 propuestas de izquierdas, 10.000 leyes que dividen a la sociedad, haya 10.000 propuestas que unan a los españoles, que nos den libertad, que nos den esperanza. Eso es lo que falta, cambiar las políticas, cambiar el rumbo de España, no cambiar los sillones y que donde estaban unos ahora estén otros. En cuanto a las elecciones que han tenido lugar este año, ¿qué balance hace usted del año electoralmente? Porque en Cataluña obtuvieron un muy buen resultado, 11 escaños, y en Madrid han sido la llave para que no entre la izquierda en la comunidad. ¿Cuál es su balance que hace? Y ¿no le queda un sabor agridulce por cómo fueron las campañas? Porque en Cataluña, en cada acto a los que acudía Vox, estaba presente el hostigamiento y la violencia, y en Madrid, en algunos lugares también tuvo lugar, especialmente en Vallecas. Bueno, en realidad yo creo que todo lo que nos ocurre a nosotros en las campañas, toda la violencia que el gobierno practica contra nosotros, porque es el gobierno el que nos demoniza a través de sus portavoces, a través de sus medios de comunicación, el que luego hace que en algunas ocasiones la policía nos desproteja porque no dan las órdenes pertinentes. Es el gobierno el que envía a sus sicarios, al personal de seguridad del vicepresidente del gobierno, a agredir a los miembros de Vox y a la policía, pero todo eso a mí me deja una gran satisfacción. Creo que Vox está acertando. Vox está haciendo algo que preocupa a quienes han traicionado a la libertad de los españoles, a la unidad nacional y al orden constitucional. Y yo tiendo a tener esa visión positiva. Evidentemente, nadie desea la violencia, ¿no?, contra uno mismo y contra los suyos, pero yo creo que retrata a quienes desde la impotencia actúan de esa forma contra Vox. Y en cuanto al balance de estos resultados electorales en las elecciones catalanas y en las elecciones de Madrid, pues yo creo que es un balance muy positivo. Vox ha cumplido en cada momento con su función social. Cumplimos con una función social que fue traer el cambio en Andalucía, por ejemplo, después de 40 años de socialismo corrupto. Cumplimos con una función social importantísima en Cataluña, que fue convertirnos en la primera fuerza política nacional en Cataluña. Hoy somos el primer partido español en Cataluña. El Partido Popular y Ciudadanos quedaron por detrás de nosotros y el PSC no es un partido nacional, es una sucursal del Partido Socialista o un socio del Partido Socialista. Pero somos el primer partido español en Cataluña y yo creo que ese es un hito importantísimo. Y cumplimos con la función social que nos habíamos marcado como meta en las elecciones de Madrid, que era que Vox contribuyera a impedir el asalto comunista a las instituciones de Madrid. Es verdad que nos habría gustado un mejor resultado, pero fueron unas elecciones más difíciles para nosotros, pero realmente Vox fue necesario para articular esa mayoría y para impedir que el Partido Socialista y los comunistas y que Pablo Iglesias tomasen el control de la Comunidad de Madrid. Y ya por último, señora Abascal, celebraron ustedes el acto Viva 21 en el que presentaron esa Agenda España que viene a ser la antítesis de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Fueron ustedes acompañados por miles de españoles y también por líderes internacionales que también se posicionan en las mismas posiciones que ustedes en cuanto a la Agenda 2030.
pero no había ningún otro partido, ¿no?, de España en estas posiciones. ¿Están ustedes solos frente al resto de partidos, ya que todos ellos comulgan con esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Bueno, es evidente, hoy solo Vox se opone a los mandatos de la Agenda 2030, solo Vox se opone a que la soberanía de los españoles sea entregada en instituciones supranacionales, solo Vox se opone a que lejos de la sede de la soberanía nacional se tomen decisiones que nos afectan a todos los españoles, y eso es un poco triste y preocupante, pero a la vez a nosotros nos da una gran satisfacción saber que estamos haciendo lo correcto. Ese acto, el Viva 21, fue un gran éxito de movilización. Hoy ningún partido en España consigue los éxitos de movilización social y de apoyo en la calle que está logrando Vox. Fue un gran éxito de apoyo internacional, totalmente silenciado por la mayoría de los medios de comunicación. Y fue un éxito también desde un punto de vista programático, en el sentido que ofrecimos una clara alternativa a la Agenda 2030 globalista, que nos conduce a la pobreza, a la desindustrialización, a la inmigración masiva, y hemos presentado a los españoles un rumbo distinto que esperamos que puedan elegir de manera mayoritaria en las próximas elecciones. Pero esa va a ser nuestra guía de actuación, nuestro programa, nuestras propuestas para los próximos meses hasta que sean convocadas las elecciones generales, que esperamos que sea pronto. Pues señor Abascal, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.